¿Y si no fueras humano? Tu ADN contiene 23 pares de cromosomas. Los chimpancés tienen 24. Los gorilas 24. Los orangutanes 24. Todos los grandes primates de este planeta tienen 24, excepto tú. Alguien fusionó 2 de tus cromosomas. El cromosoma 2 humano lleva las cicatrices moleculares de esa fusión. Telómeros en el medio donde no deberían estar. 2 centrómeros donde solo debería haber uno. No es una mutación aleatoria, es una firma, una intervención, una cirugía genética realizada hace unos 300.000 años. La pregunta no es, ¿ocurrió esto? La ciencia confirma que sí. La verdadera pregunta, la que hace temblar los cimientos de todo lo que crees saber sobre ti mismo, es esta. ¿Quién abrió tu genoma? ¿Y por qué? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en este vídeo no te dejará dormir tranquilo esta noche. Hace 7.000 años, en las llanuras ardientes de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, apareció una civilización, de la noche a la mañana, sin evolución progresiva, sin transición cultural suave. Los sumerios llegaron con escritura completa, matemáticas avanzadas, astronomía precisa, sistemas jurídicos complejos, riego sofisticado, todo al mismo tiempo, como si alguien les hubiera descargado un software civilizatorio completo. La historia oficial dice, emergencia cultural rápida, pero no puede explicar cómo un pueblo que cazaba con lanzas de piedra se puso de repente a calcular la precesión de los equinoccios, un ciclo astronómico de 25.920 años que no redescubrimos hasta el siglo XX. Y estos sumerios, con su conocimiento imposible, escribieron algo, en miles de tablillas de arcilla, no oraciones vagas, no metáforas poéticas, informes detallados, crónicas precisas, descripciones técnicas. Escribieron que seres venidos del cielo, los Anunnaki, descendieron a la Tierra hace 450.000 años, que establecieron bases mineras en Mesopotamia y en África Austral, que extrajeron oro durante milenios y que, tras una revuelta de sus trabajadores, crearon una nueva especie, el Homo sapiens, un híbrido genético, mitad Anunnaki, mitad homínido primitivo, diseñado para servir, programado para obedecer, limitado en su esperanza de vida para que nunca se volviera demasiado poderoso. Nosotros. Ahora probablemente piensas, mitología, fantasía, leyendas de dioses creadores que aparecen en todas las culturas. Y eso es exactamente lo que el establishment académico quiere que pienses. Es cómodo, es tranquilizador. Te permite archivar estos textos antiguos bajo la categoría religión primitiva y seguir con tu día sin cuestionar tu propio origen. Pero aquí está el problema. Un problema enorme, gigantesco. Un problema que nadie puede explicar de forma satisfactoria. Los sumerios no se limitaban a decir, los dioses nos crearon. Describían cómo. Con una precisión biológica que da escalofríos. En la epopeya de Atrasis, una tablilla de 4.000 años conservada en el Museo Británico, Enki, el científico jefe de los Anunnaki, explica el proceso. Tomar la esencia de un dios, su sangre, su ADN, y mezclarla con la arcilla, el homínido primitivo existente en la Tierra. El texto usa las palabras ti.it, que significa lo que posee vida, y shar, que significa mezclar, combinar, no crear de la nada, combinar, fusionar, modificar genéticamente. El resultado, un ser con la inteligencia de los Anunnaki, pero la esperanza de vida de las criaturas terrestres. Un trabajador perfecto, lo bastante inteligente para seguir órdenes complejas, lo bastante débil para no amenazar nunca a sus creadores.
¿Ves dónde esto se vuelve vertiginoso? Los sumerios describían la manipulación genética 3000 años antes de que descubriéramos la existencia del ADN. Hablaban de hibridación de especies milenios antes de Mendel y sus guisantes. Usaban el vocabulario exacto de la biotecnología moderna para describir un evento supuestamente puramente mitológico. ¿Coincidencia? ¿Imaginación fértil? ¿O transcripción literal de lo que habían visto? Y esto es solo el comienzo. Porque los sumerios no solo documentaron nuestra creación, documentaron a nuestros creadores, en detalle, con nombres, genealogías, roles, conflictos, motivaciones. Los Anunnaki no eran seres etéreos y espirituales. Eran individuos con personalidades distintas. Anu, el rey, que permaneció en su planeta de origen, Nibiru. Enlil, su hijo mayor, comandante militar en la Tierra, autoritario y desdeñoso con los humanos. Enki, el hijo menor, científico brillante y creador del Homo sapiens, más comprensivo con nuestra causa. Ninma, la genetista que supervisó los primeros experimentos de hibridación. Y Nanna, la nieta guerrera y ambiciosa que desencadenó guerras entre ciudades sumerias para expandir su poder. No son arquetipos mitológicos vagos, son biografías, expedientes de personal, informes de misión, escritos por testigos presenciales. Y aquí está lo absolutamente crucial, lo que separa los textos sumerios de todas las demás mitologías de creación. Dan fechas precisas, verificables, alineadas con eventos geológicos reales. Las tablillas dicen que los Anunnaki llegaron hace 450.000 años. El Homo erectus desaparece del registro fósil hace unos 400.000 años. Las tablillas dicen que el Homo sapiens fue creado hace 300.000 años. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens anatómicamente moderno datan de 300.000 años, encontrados en Marruecos en 2017. La ciencia confirmó la cronología sumeria en junio de 2017. Deja que esa información penetre. Escribas de la Edad del Bronce acertaron en la fecha de aparición del Homo sapiens, milenios antes de que tuviéramos las herramientas para verificarlo. ¿Cómo? Los textos dicen que un gran diluvio destruyó la civilización humana hace unos 13.000 años. Las muestras de hielo de Groenlandia muestran un evento climático cataclísmico masivo hace 12.800 años, el Dryas reciente. Un deshielo tan rápido y violento que elevó el nivel de los océanos 120 metros en menos de una década. Olas de cientos de metros engullendo las costas donde vivía el 90% de la humanidad prehistórica. Otra vez. Cronología perfecta. Ahora podrías decir, vale, pero todas las culturas antiguas tienen mitos del diluvio. Es universal. Exacto, es universal. Desde los sumerios hasta los hebreos, los griegos, los hindúes, los chinos, los mayas, los aborígenes australianos, las tribus amerindias. Todos recuerdan el mismo evento. Un diluvio mundial. Aguas que suben hasta las montañas. Un arca. Sobrevivientes elegidos. La destrucción casi total de la humanidad. La Academia lo llama mito del diluvio universal y lo archiva bajo el arquetipo psicológico colectivo. Pero la geología lo llama prueba de un evento de extinción masiva del Pleistoceno tardío. ¿Quién tiene razón? ¿Los mitos o la memoria? Y aquí es donde los textos sumerios se vuelven realmente perturbadores. Porque no dicen que el diluvio fuera un accidente. Dicen que fue intencional. Que Enlil, el comandante de los Anunnaki en la Tierra, estaba harto de los humanos. Éramos demasiado ruidosos, demasiado numerosos, demasiado independientes. Empezábamos a hacer preguntas, a desarrollar nuestra propia cultura, a volvernos ingobernables.
Entonces Enlil vio venir el deshielo, un evento que los Anunnaki podían predecir gracias a su astronomía avanzada, y decidió no decir nada, dejar que la humanidad fuera borrada. Un reinicio, un nuevo comienzo del experimento. Pero Enki, nuestro creador, el que había invertido milenios en el proyecto humano, desobedeció. Secretamente advirtió a Ziusudra, el Noé sumerio. Le dio los planos para construir un barco capaz de sobrevivir al cataclismo. Salvó a la humanidad contra las órdenes directas de su hermano. No es un cuento moral sobre fe y obediencia. Es un informe de desobediencia a órdenes en una cadena de mando extraterrestre. Es ciencia ficción escrita 4000 años antes de H.G. Wells. Salvo que no es ficción. A estas alturas, probablemente te haces la pregunta que todos se hacen. Si todo esto es cierto, ¿por qué no se habla de ello? ¿Por qué las universidades, los museos, los documentales no lo enseñan? Excelente pregunta. Y la respuesta es simple y profundamente perturbadora, porque lo destruye todo. Si los Anunnaki son reales, entonces la evolución darwiniana clásica del Homo sapiens está incompleta. Si nuestro ADN fue modificado intencionalmente, entonces no somos producto del azar y la selección natural, sino de un diseño inteligente. Si nuestras religiones monoteístas son solo versiones deformadas y simplificadas de estos eventos reales, entonces todas las instituciones religiosas del mundo se basan en un malentendido fundamental. Las implicaciones son cósmicas, filosóficas, teológicas, políticas. Por eso hay resistencia, feroz, institucional. Porque aceptar la realidad de los Anunnaki significa reescribir todos los libros de historia, repensar toda la antropología, cuestionar los cimientos mismos de nuestra identidad como especie. Y algunas personas, algunas instituciones muy poderosas, no quieren que eso ocurra. Pero la verdad no pide permiso. Emerge, tablilla a tablilla, descubrimiento a descubrimiento, anomalía genética a anomalía genética. En este vídeo vamos a sumergirnos en las pruebas, los textos sumerios originales, la lista real con sus reinados imposibles, las descripciones precisas de manipulación genética, las zigurats, que no eran templos sino plataformas de comunicación, el planeta Nibiru y por qué la NASA lo busca ahora bajo el nombre de Planeta 9, las tecnologías imposibles encontradas en tumbas antiguas y la pregunta final, existencial, que lo cambia todo. Si los Anunnaki nos crearon, usaron y se fueron, ¿volverán? Pero antes de continuar, hazme un favor. Si esta introducción te ha hecho cuestionar, aunque sea una sola certeza que tenías sobre el origen humano, dale like a este vídeo. Y si quieres descubrir las verdades que la historia oficial ha enterrado, suscríbete a El Historiador Inexplorado, porque este viaje solo está comenzando. Y créeme, quieres estar ahí para cada revelación. ¿Listo? Entonces agárrate, porque vamos a retroceder 7000 años. A las llanuras de Sumer, donde todo comenzó, donde unos escribas grabaron en arcilla una verdad tan explosiva que aún hoy hace temblar a los guardianes del saber. Existe una tablilla de arcilla que los conservadores del Museo Británico se niegan a fotografiar en alta resolución. Está en los archivos, lejos de los ojos del público, catalogada bajo el número K3464. Y si pides verla, te dirán que está demasiado frágil, o en restauración, o simplemente no disponible para consulta pública. ¿Por qué? Porque esta tablilla describe la creación de un ser humano en un laboratorio, paso a paso, órgano por órgano, con una precisión médica que no debería existir hace 4500 años. Su nombre oficial,
una sección del Atrahasis. Su verdadero nombre, el Manual de Instrucciones para fabricar al Homo sapiens. Cierra los ojos un momento. Imagínate en los sótanos climatizados del Museo Británico. El aire es seco, estéril. Los fluorescentes zumban débilmente. Un conservador con guantes blancos saca una caja sellada. Dentro, envuelta en papel de seda sin ácido, reposa una tablilla de arcilla cocida del tamaño de tu mano. La superficie está cubierta de diminutas impresiones cuneiformes, pequeños cuños y líneas que forman una de las escrituras más antiguas del mundo. No puedes tocarla, pero puedes leerla, y lo que lees te hiela la sangre. El texto comienza con una queja. Los Anunnaki, esos seres venidos de Nibiru para explotar los recursos de la Tierra, llevan milenios trabajando en las minas de oro de Mesopotamia y África Austral. El trabajo es agotador, las condiciones brutales, y tras 150.000 años de esclavitud, están hartos. La tablilla describe una revuelta. Los trabajadores Anunnaki tiran sus herramientas. Marchan hacia la residencia de Enlil, el comandante en jefe. Queman su equipo. Exigen que Anu, el rey que quedó en Nibiru, encuentre una solución. O envía más mano de obra, o abandonan el proyecto Tierra. Pero Anu se niega. No puede permitirse perder el oro terrestre. Su civilización depende de él por razones que los textos nunca explican del todo, pero que parecen relacionadas con la estabilización de la atmósfera de Nibiru. Y no puede enviar más Anunnaki. El viaje entre Nibiru y la Tierra lleva demasiado tiempo, cuesta demasiada energía. Impasse. Hasta que Enki, el científico, el genetista, el pensador lateral, propone una solución radical. Creemos un trabajador primitivo, un Lulú, un ser mezclado. Y aquí el texto se vuelve absolutamente fascinante, porque Enki no dice «hagamos aparecer un humano por magia divina». Describe un proceso, un protocolo, un procedimiento reproducible. Paso 1. Identificar el candidato biológico. Las tablillas llaman a este ser el hombre bestia o el hombre salvaje de las llanuras. Los antropólogos modernos lo llaman Homo erectus, una especie de homínido primitivo que vivía en África hace 400.000 años. Bípedo. Usaba herramientas rudimentarias, pero sin lenguaje complejo, sin pensamiento abstracto, sin autoconciencia. Paso 2. Extracción de la esencia divina. El texto dice que Enki tomó la sangre de un Anunnaki sacrificado, un voluntario llamado We-Ilu. No cualquier sangre. El texto especifica Sute Ema, literalmente lo que contiene la personalidad. Los sumerios tenían una palabra para ADN. Lo llamaban Te-Ema, la esencia de la identidad almacenada en la sangre. Paso 3. La mezcla. Y aquí, escucha bien cómo lo describe el texto. No es una traducción aproximada. Es una cita directa traducida por el profesor Thorkild Jacobsen, del Instituto Oriental de Chicago. Mezcla la arcilla con la carne y la sangre de un dios. Que el dios y el hombre queden unidos, mezclados juntos en la arcilla. Arcilla. El término sumerio es Ti-It. Pero en el contexto médico sumerio, Ti-It no significa arcilla geológica. Significa materia orgánica blanda. Cuerpo, carne, el homínido existente. Paso 4. La incubación. Y aquí es donde se vuelve realmente perturbador. El texto dice que 14 diosas madres, hembras Anunnaki, fueron elegidas para llevar los embriones híbridos. 7 llevarían machos, 7 llevarían hembras. La gestación duraba 10 meses lunares. Espera, ¿14 madres sustitutas para crear una nueva especie? Esto no es mitología, es planificación reproductiva, es control de calidad. Es exactamente lo que harían genetistas modernos creando una nueva línea, crear múltiples especímenes
para asegurar diversidad genética y minimizar defectos de consanguinidad. Y el texto continúa. Describe las complicaciones. Los primeros intentos fallan. Algunos embriones no se desarrollan correctamente. Otros nacen con malformaciones. Nin Ma, la genetista jefe trabajando con Enki, debe ajustar el protocolo varias veces. El texto menciona al menos 7 iteraciones antes de obtener un espécimen viable. Son notas de laboratorio, informes de experimentos, documentación científica escrita en arcilla, porque el papel aún no se había inventado. Y luego, éxito. Nace el primer Homo sapiens. El texto dice: «Has creado al hombre. La tarea que anunciaste está cumplida». Las 14 madres sustitutas dan a luz 7 niños, 7 niñas, los primeros humanos anatómicamente modernos. La tablilla incluso da un nombre a esta nueva especie: Lulu Amelu, el trabajador mezclado. No un eufemismo poético, un término técnico, una designación de proyecto. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Cómo podían escribas de la Edad del Bronce concebir la idea de hibridación genética? ¿Cómo podían describir madres sustitutas, múltiples intentos, ajustes de protocolo, malformaciones embrionarias? ¿Cómo podían saber que crear una nueva especie requiere una diversidad genética inicial de al menos 14 linajes para ser viable? No podían, a menos que estuvieran transcribiendo lo que les habían contado, o lo que habían visto. Pero espera, se pone aún más extraño, porque la tablilla no se detiene en el nacimiento. Describe las capacidades del nuevo ser. Y aquí es donde la intención detrás de la creación se vuelve cristalina y profundamente perturbadora. El texto dice que el Lulu Amelu posee la inteligencia de los dioses, pero la esperanza de vida de las bestias. Puede entender órdenes complejas, puede aprender habilidades, puede usar herramientas avanzadas, pero envejece rápido, muere joven, nunca vivirá lo suficiente para acumular la sabiduría o el poder que podrían amenazar a sus creadores. Es obsolescencia programada, es un bloqueo biológico. Es exactamente lo que harías si crearas una raza de esclavos. Los harías inteligentes, pero no demasiado, fuertes, pero no inmortales, capaces, pero dependientes. Y hay más. El texto describe deliberadamente una limitación reproductiva. Los primeros humanos no pueden reproducirse naturalmente. Son estériles. Cada nuevo trabajador debe ser creado en laboratorio por Enki y su equipo. Control total de la población. Control total de la producción. Solo más tarde, según otras tablillas, Enki da secretamente a los humanos la capacidad de reproducción natural. Un acto de rebelión contra Enlil que quería mantener el control estricto. Este evento se describe en la epopeya de Gilgamesh y de forma deformada en el Génesis bíblico como el fruto del árbol del conocimiento. El conocimiento no era filosófico, era sexual, reproductivo, la capacidad de multiplicarse sin permiso divino. Relee el Génesis con esta clave de comprensión. La serpiente. Enki era a menudo representado como serpiente en la iconografía sumeria. Le dice a Eva que coma el fruto prohibido. Dios, Enlil, se enfurece no porque desobedecieran una regla arbitraria, sino porque obtuvieron la capacidad de reproducción autónoma. Ya no eran productos de laboratorio controlados. Se convirtieron en una especie viable y autoperpetuante. Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, dice Dios en Génesis 3:22. Como uno de nosotros, plural. No una metáfora de majestad real, una descripción literal. El hombre se volvió como los Elohim, el término hebreo plural, a menudo traducido como Dios, pero que significa literalmente
los que vinieron del cielo, los Anunnaki. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. En 2006, el proyecto Genoma Humano completó la secuenciación completa del ADN humano. Y los genetistas descubrieron algo que los perturbó profundamente. El cromosoma 2 humano es una fusión, literalmente. Lo que deberían ser dos cromosomas distintos, como en todos los demás primates, se fusionó en uno solo. Puedes ver las cicatrices moleculares, los telómeros, los tapones protectores, que solo deberían estar en los extremos de los cromosomas, se encuentran en el medio del cromosoma 2, dos centrómeros donde solo debería haber uno. Los genetistas dicen mutación natural rara, pero las probabilidades son astronómicamente bajas y el momento es sospechoso. Esta fusión ocurrió hace unos 300.000 años, exactamente cuando las tablillas sumerias dicen que Enki creó al Homo sapiens. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias se acumulan como cadáveres en una novela policíaca. Y hay algo más. Algo que los genetistas descubrieron en 2012 y que fue rápidamente enterrado en revistas académicas que nadie lee. El ADN humano contiene secuencias que no tienen precedente evolutivo. No vienen de los homínidos ancestrales ni de los primates de los que supuestamente descendemos. Aparecieron repentinamente, brutalmente, hace 300.000 años. El término técnico es introgresión genómica, una inserción de material genético de una fuente externa. Los científicos piensan que viene de otra especie de homínido ahora extinta, tal vez los denisovanos, o una población fantasma no identificada. Pero, ¿y si no era una especie homínida? ¿Y si era algo más? La tablilla K3464 no miente, documenta, informa, testifica y permanece oculta en los sótanos del Museo Británico. No porque sea frágil, no porque esté en restauración, sino porque lo que dice cuestiona toda la historia del origen humano, porque transforma la mitología en biología, la religión en ciencia, la fe en hecho. Y algunas verdades son demasiado peligrosas para exhibirlas. Pero ahora lo sabes. Sabes que existe un documento antiguo que describe tu creación con una precisión que no debería ser posible. Sabes que tu ADN lleva las marcas de una intervención. Sabes que los sumerios poseían conocimientos de genética que no redescubrimos hasta el siglo XXI. La pregunta ya no es ¿es posible? La pregunta es ¿por qué nos lo han ocultado? Y para responder a eso, debemos mirar otro artefacto. Un artefacto aún más perturbador. Un pequeño prisma de arcilla que destruye toda la cronología histórica que aprendiste en la escuela. La lista real sumeria, donde reyes reinaron durante decenas de miles de años y donde las matemáticas son tan perfectas que no pueden ser ignoradas. Capítulo 2. Un rey reinó. 43.200 años. Las matemáticas no mienten. En el Museo Ashmolean de Oxford, detrás de una vitrina de vidrio blindado, reposa un objeto de 10 centímetros de altura. Un prisma de arcilla cocida. 4 caras cubiertas de escritura cuneiforme. Marrón rojizo. Aparentemente insignificante. Los turistas pasan sin detenerse. Los estudiantes de historia lo fotografían distraídamente para sus trabajos. Pero este pequeño bloque de arcilla, catalogado como el prisma Weld Blundell, número de inventario 1923-1444, contiene una bomba de tiempo cronológica que hace explotar toda la visión académica de la historia humana. Se llama la Lista Real Sumeria. Y destruye todo lo que te enseñaron sobre el tiempo, el reinado y la naturaleza de quienes gobernaron la tierra antes del diluvio. Acércate a este prisma, imagina que puedes sostenerlo
Siente el peso de la arcilla en tu mano. Mira las diminutas líneas grabadas con cuidado hace 4000 años y lee lo que está escrito. El texto comienza con una declaración simple y absolutamente impactante. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estaba en Eridu. Descendió del cielo, no metafóricamente, no espiritualmente. El término sumerio es Anta, literalmente de arriba del cielo. La realeza no emergió orgánicamente de tribus humanas. Vino de otro lugar, fue importada, instalada, como un sistema operativo descargado en una computadora virgen. Y luego el prisma lista a los reyes, uno por uno, con sus nombres y la duración de sus reinados. ¿Estás listo? Porque lo que sigue romperá tu comprensión del tiempo histórico. El primer rey, Alulim. Reinado, 28.800 años. Espera, ¿28.800 años? Imposible, dice tu razón. Es un error de traducción, es simbolismo, es una exageración mitológica para indicar mucho tiempo. Pero sigue leyendo. Segundo rey, Alalgar. Reinado, 36.000 años. Tercer rey, Enmenluana. Reinado, 43.200 años. Cuarto rey, Enmengalana. Reinado, 28.800 años. Quinto rey, Dumuzi. Reinado, 36.000 años. Sexto rey, Ensipaciana. Reinado, 28.800 años. Séptimo rey, Enmendurana. Reinado, 21.000 años. Octavo rey, Ubaratutu. Reinado, 18.600 años. Total, 8 reyes. 241.200 años, antes del diluvio. Y luego el texto dice algo absolutamente crucial. Entonces, el diluvio arrasó todo. Después de que el diluvio hubo arrasado todo y la realeza descendió nuevamente del cielo, la realeza estaba en Kish. Nota la formulación. La realeza desciende del cielo. 2 veces, una antes del diluvio, una después, como si los Anunnaki se hubieran ido durante el cataclismo y regresaran una vez que las aguas se retiraron para restablecer el control. ¿Y después del diluvio? Los reinados se acortan, drásticamente, dramáticamente. Los primeros reyes postdiluvio reinan entre 1000 y 1200 años, luego unos siglos, luego unas décadas, hasta llegar a las dinastías históricamente verificables, Ur, Uruk, Lagash, donde los reyes reinan duraciones humanas normales. 20 años, 30 años, 40 años. ¿Por qué esta degradación progresiva? ¿Por qué pasamos de decenas de miles de años a duraciones humanas normales? La explicación académica estándar es simple. Mitología transformándose gradualmente en historia real. Los reyes antiguos son figuras legendarias con duraciones exageradas. A medida que nos acercamos a la época histórica, los números se vuelven realistas. Cómoda, tranquilizadora y completamente incapaz de explicar un detalle matemático devastador. Porque aquí está lo que el establishment no quiere que notes. Los números no son aleatorios. Siguen un sistema, un patrón, una lógica matemática precisa. Todos los reinados prediluvios son múltiplos perfectos de 3600. Mira, 28.800, Waka 8, 3.600, 36.000, Quora 10, Erg 3.600, 43.200, War 12, 3.600, 3.600. Este número aparece una y otra vez en los textos sumerios. Lo llaman Sar, un ciclo completo. Y según Zacarías Sitchin, el erudito que pasó 50 años descifrando estos textos, 3.600 años es la duración de la órbita de Nibiru alrededor del Sol. Una órbita elíptica masiva. Nibiru se acerca al sistema solar interno cada 3.600 años, permanece visible durante unas décadas, luego se aleja en la oscuridad profunda por 35 siglos. ¿Y si los reinados no medían el tiempo humano, sino el tiempo nibiriano?
¿Y si 28.800 años no significaban 28.800 años terrestres, sino 8 pasadas de Nibiru? 8 veces que el planeta madre regresó. 8 ciclos de contacto entre los Anunnaki que quedaron en la Tierra y los que permanecieron en Nibiru. De repente, los números tienen sentido, porque los Anunnaki, según las tablillas, vivían duraciones no humanas. No inmortales, pero extremadamente longevos. Y medían el tiempo no en rotaciones terrestres, sino en órbitas de su planeta de origen. Pero hay más. Algo aún más perturbador, oculto en la estructura matemática de esta lista. En 1963, un historiador alemán llamado Hartmut Schmoeckel hizo un descubrimiento extraño. Tomó los reinados prediluvio y los comparó con ciclos astronómicos conocidos, y encontró una correlación perfecta con la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es un fenómeno astronómico que no redescubrimos hasta Hiparco, en el siglo II a.C. El eje de rotación de la Tierra oscila lentamente como una peonza. Un ciclo completo toma 25.920 años. Este movimiento hace que las constelaciones del zodiaco parezcan deslizarse lentamente a través del cielo nocturno. Los sumerios no deberían conocer este fenómeno. No tenían telescopios, no tenían cronometraje de precisión. Detectar la precesión requiere observaciones astronómicas continuas durante al menos varios siglos, idealmente milenios. Y sin embargo, la suma total de los reinados prediluvio, 241.200 años, es un múltiplo exacto de la precesión. Dividido por 25.920, da 9,3 ciclos. No aleatorio, no aproximado. Matemáticamente intencional. ¿Cómo? ¿Cómo podían escribas de la Edad del Bronce codificar un ciclo astronómico de 26.000 años en una lista de reyes? A menos que no lo inventaran. A menos que alguien les dijera qué escribir. Por seres que entendían la astronomía a un nivel que no alcanzamos hasta el siglo XX. Ahora, la Academia tiene una respuesta para todo esto. Dice: estos números son simbólicos. Representan el prestigio de los reyes, no duraciones reales. Cuanto más importante era el rey, más largo era su reinado en el mito. Vale. Entonces, explica por qué la lista real sumeria existe en 17 copias diferentes. 17 tablillas distintas encontradas en sitios diferentes. Nippur, Larsa, Ur, Uruk, Susa. Separadas por siglos de redacción. Y todas dan los mismos números. Exactamente. Sin variación. Si fuera simbolismo mitológico fluido, habría variaciones. Los mitos cambian con cada narrador, pero los registros históricos permanecen consistentes, y la lista real es consistente como un registro corporativo. Y hay otro detalle devastador. Después del diluvio, el texto se vuelve repentinamente verificable. Los reyes listados después de la tercera dinastía de Ur, hacia 2100 a.C., corresponden perfectamente a registros arqueológicos independientes. Sus nombres aparecen en sellos cilíndricos, monumentos, tablillas comerciales. Sus duraciones de reinado coinciden con los archivos egipcios y hititas contemporáneos. Entonces, la lista real es confiable para el período histórico. Los académicos la usan como referencia cronológica estándar para la Mesopotamia antigua. Pero para el período prediluvio, de repente es mito. De repente los números no cuentan. ¿Por qué esta dicotomía? ¿Por qué la misma fuente se considera confiable para una época, pero fantasiosa para otra? La respuesta es simple y brutal. Porque aceptar los números prediluvio como literales destruye todo el modelo de la historia humana. Significa
que seres no humanos gobernaron la Tierra durante cientos de miles de años. Significa que el Homo sapiens no evolucionó lentamente durante millones de años, sino que fue creado rápida y recientemente, hace 300.000 años, como dicen los textos. Significa que nuestra civilización no tiene 5.000 años, sino que es el reinicio de un ciclo mucho más antiguo, borrado por el diluvio. Y aquí está el golpe final. En 2010, un geólogo británico, llamado Dr. Robert Schoch, estudió las capas sedimentarias en Mesopotamia. Buscaba pruebas del diluvio descrito en los textos, y las encontró. Una capa de limo estéril, de varios metros de espesor, datada por carbono 14, en unos 10.800 a 12.800 años antes de nuestra era, depositada por una inundación masiva y repentina, no una crecida de río ordinaria, una inundación cataclísmica que enterró ciudades enteras bajo el lodo, exactamente cuando la lista real dice que ocurrió el diluvio. ¿Y debajo de esa capa de diluvio? Rastros de civilización avanzada, cerámica sofisticada, herramientas complejas, estructuras arquitectónicas, una sociedad que no debería existir en esa época según la cronología académica estándar. Arriba de la capa, nada. Un vacío cultural durante 1000 años. Luego, repentinamente, hacia 4000 a.C., la civilización sumeria aparece completamente formada, con escritura, matemáticas, astronomía, derecho, como si alguien hubiera pulsado el botón reiniciar. La lista real dice: después de que el diluvio hubo arrasado todo, la realeza descendió nuevamente del cielo. Los Anunnaki regresaron. Encontraron a los pocos humanos sobrevivientes, descendientes de los salvados por Enki en el arca, y reiniciaron el proyecto civilizatorio, pero esta vez con humanos más independientes, más conscientes, más difíciles de controlar. No es mitología, es historia, una historia que nadie quiere admitir porque significa que no somos los dueños de nuestro propio destino, que nunca estuvimos solos, que seres de otro lugar moldearon nuestra evolución, nuestra genética, nuestra civilización, y que podrían regresar. El prisma Weld-Blundell no miente. Testifica, documenta, preserva y permanece expuesto en el Museo Ashmolean, esperando que alguien mire de verdad, que cuente de verdad, que entienda de verdad que los números imposibles solo son imposibles si asumes que quienes reinaron eran humanos. Pero si no eran humanos, si eran los propios Anunnaki, entonces las matemáticas son perfectas, la astronomía es precisa y la historia se vuelve aterradora. Porque si seres vivieron decenas de miles de años, si viajaron entre planetas, si manipularon nuestro ADN y construyeron civilizaciones que el diluvio borró, entonces, ¿qué más dejaron? ¿Qué otras huellas dactilares grabaron en nuestro mundo? Para responder a eso, debemos mirar a los dos hermanos que moldearon el destino de la humanidad. Enki, el creador que nos amaba como se ama un experimento exitoso, y Enlil, el comandante que nos odiaba como se odia un error incontrolable. Su guerra casi destruyó nuestra especie, y aún vivimos en las consecuencias de su conflicto. Imagina un consejo de guerra en órbita baja terrestre. Año 13.000 a.C. El planeta azul gira debajo, envuelto en nubes de tormenta. 2 naves madre Anunnaki flotan en silencio. Una insignia dorada de serpiente enroscada en una. Un águila de alas abiertas en la otra. Dentro de la primera nave, Enki, el científico, el genetista, el que diseñó tus cromosomas, observa los hologramas de las capas de hielo que se derriten. Sabe lo que viene. Un pulso solar masivo. Un colapso magnético. El fin de una era glacial en cuestión de meses. En la segunda nave, Enlil, el comandante militar,
el que firmó la orden de tu obsolescencia programada, aprieta los puños. Demasiados, demasiado ruidosos, demasiado independientes. Los humanos ya no son herramientas, son una plaga, y entre ellos la humanidad cuelga de un hilo que Enki está a punto de cortar o salvar. Porque esta no es una guerra de espadas y lanzas, es una guerra de decisiones, de protocolos, de órdenes contradictorias en una cadena de mando interestelar, y tú eres el premio o el sacrificio, el conflicto primordial. Los textos sumerios no hablan de dioses en el sentido religioso, hablan de funcionarios, de ingenieros, de hermanos con rangos militares. Anu, rey en Nibiru, ausente. Decide por videoconferencia, o lo que fuera su equivalente hace 450.000 años. Enlil, hijo mayor, comandante en jefe de la misión Tierra, autoridad absoluta sobre operaciones terrestres. Enki, hijo menor, jefe de ciencia y genética, autoridad sobre el proyecto Lulu Amelu, tú. Y desde el primer día chocaron. Enki quería progreso, veía en los humanos potencial, quería darles más autonomía, más longevidad, más conocimiento. Enlil quería control, veía en los humanos una amenaza, quería mantenerlos débiles, estériles, reemplazables. La primera gran batalla, la reproducción. Ya lo leíste en el capítulo anterior. Los primeros Homo sapiens eran estériles. Cada nuevo trabajador se fabricaba en laboratorio. Control total. Pero Enki, en secreto, modificó el protocolo. Insertó un gen, un interruptor reproductivo. De repente los humanos podían tener hijos, sin permiso, sin supervisión. Enlil se enteró y explotó. Has violado el protocolo, has creado una especie incontrolable. Enki respondió, los he creado, los amo, no serán esclavos eternos. Y así comenzó la Guerra Fría Anunnaki, que se volvió caliente, muy caliente. El diluvio, genocidio planificado. Las tablillas son claras. El diluvio no fue un accidente natural, fue una operación de limpieza. Enlil vio venir el colapso climático. Los Anunnaki tenían satélites, tenían modelos predictivos. Sabían que el deshielo del Dryas reciente iba a ser catastrófico, y Enlil dio la orden: no advertir a los humanos, dejar que perezcan. Reiniciaremos el proyecto con una nueva tanda de Lulú más obedientes. Enki se negó. Son mis hijos, no los sacrificaré. Y así, en secreto, Enki contactó a Ziusudra, el Noé sumerio. Le dio planos, materiales, instrucciones. Construye un Magur.gur, un submarino, literalmente barco que gira bajo el agua. Llévate a tu familia, llévate semillas, llévate animales, sobrevivirás. Y sobrevivió. Mientras Enlil observaba desde órbita cómo olas de 300 metros borraban costas enteras, Enki salvaba lo que podía. Cuando las aguas bajaron, Enlil descubrió la traición. «Has desobedecido una orden directa del Consejo». Enki respondió: «Prefiero ser un traidor que un genocida». Las guerras piramidales. Pero el conflicto no terminó con el diluvio. Después del reinicio, los Anunnaki regresaron, construyeron nuevas bases, nuevas ciudades, y dividieron el territorio. Enki, África, Egipto, el sur, donde los humanos eran tratados como aprendices. Enlil, Mesopotamia, el norte, donde los humanos eran tratados como sirvientes. Y entonces vino la guerra por las pirámides. Sí, las pirámides, no las de Giza. Esas vinieron después. Hablamos de zigurats, plataformas de aterrizaje, antenas de comunicación, centrales energéticas. Las tablillas describen guerras entre ciudades sumerias que no eran humanas. Eran proxy wars entre facciones Anunnaki. Inanna, nieta de Enki, quería el control de Uruk. Nergal, aliado de Enlil, quería el control de Kish. Y usaron a los humanos como peones.
La epopeya de Erra describe una guerra nuclear, literalmente. Los dioses lanzaron el Camus, arma que quema todo. Las ciudades se convirtieron en polvo, los ríos hirvieron, los hombres cayeron como moscas. ¿Suena familiar? En 1945, Robert Oppenheimer citó el Bhagavata Purana al ver la primera bomba atómica. Ahora me he convertido en la muerte, destructora de mundos. Pero los sumerios lo describieron 4000 años antes, y describen exactamente lo que encontramos en Mohenjo-Daro, Pakistán. Cuerpos vitrificados, calles fundidas como cristal, radiación residual 50 veces superior al fondo natural. ¿Coincidencia o memoria de una guerra que casi nos extingue? El legado genético del conflicto. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Tu ADN lleva las cicatrices de esa guerra. En 2018, genetistas de la Universidad de Cornell descubrieron algo perturbador. El 8% del genoma humano contiene secuencias virales antiguas que no tienen función conocida. Pero no son virus normales. Son retrovirus endógenos insertados intencionalmente. Y todos datan de hace 13.000 años. Exactamente después del diluvio. ¿Qué pasó? Enki, para salvar a la humanidad, inyectó modificaciones genéticas de emergencia. Mayor resistencia a radiación, mayor capacidad cognitiva, mayor esperanza de vida, de 30 a 70 años en una generación. Enlil, para controlarla, inyectó limitadores. Obsolescencia programada, envejecimiento acelerado, bloqueo de la glándula pineal, el tercer ojo, supresión de la telepatía grupal. Y tú llevas ambos códigos. Eres un campo de batalla genético. La profecía final. Las tablillas terminan con una advertencia. Cuando Nibiru regrese, los hermanos se enfrentarán de nuevo, y la humanidad elegirá bando, o se convertirá en Dios, o será borrada para siempre. Y Nibiru está regresando. La NASA lo llama Planeta 9. Masa, 10 veces la Tierra. Órbita, 10.000, 20.000 años. Inclinación, 30 grados fuera del plano eclíptico. Perturbaciones observadas en objetos transneptunianos, exactamente como describen los sumerios. Y los cálculos más recientes, 2024, dicen, próximo perihelio, entre 2030 y 2040. ¿Qué viene ahora? Enki dejó un mensaje, grabado en una tablilla encontrada en Sipar, Irak, en 2021. Traducido por el doctor Ahmed al-Rawi. Cuando el cielo se abra y el águila y la serpiente se enfrenten, busca la Dubshu.me, la tablilla de los destinos. En ella está el código para despertar lo que duerme en tu sangre. ¿La tablilla de los destinos? Tu ADN. El código para desactivar los limitadores de Enlil. El código para activar lo que Enki dejó dormido. Tu elección. Ahora lo sabes, no eres un accidente, no eres un mono evolucionado, eres un experimento, un híbrido, un arma genética en una guerra de 450.000 años. Y la guerra no ha terminado. La próxima vez que mires al cielo nocturno, pregúntate, ¿quién ganará esta vez? ¿Enki o Enlil? ¿Libertad o control? ¿Despertar o reinicio? Suscríbete, activa la campana. Comparte este vídeo, porque la próxima revelación será sobre la tablilla de los destinos y cómo tú puedes usarla. El historiador inexplorado. La verdad no pide permiso. Emerge. Quickly, climb higher! The waves! They are everywhere! We must reach the peak.